Tal y como les habíamos indicado antes de ir a la pausa, el tema de esta tarde, amenazas a instituciones públicas. ¿Estarán llegando hasta ahí los pandilleros en este caso? Presuntamente son ellos los que están detrás de estas amenazas que se están gesticulando para el Ministerio Público, juzgados, tribunales, incluso la Embajada de Estados Unidos. Tenemos en este espacio a Julio Talamonti para abordar precisamente este tema. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandra. Andri. Talamonti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ambos. Hay amenazas y principalmente amenazas en contra del Ministerio Público, de la Embajada Americana. Sí. De hecho, el Ministerio Público ha sacado un comunicado en donde decían que por seguridad iban a restringir el ingreso a las personas particulares previo a una exhaustiva registro, ¿no?, de las mismas. ¿A qué se debe todo esto, Talamonti? Muy buena tarde y muy bonitas preguntas. Y hablábamos antes fuera de cámara y yo voy a empezar de esta manera. Número 1, Andri y Alejandra, ¿los pandilleros son capaces de amenazar y de cumplir con estas amenazas? Sí, ¿verdad? Lo han hecho en otras ocasiones. Contra la Policía Nacional Civil, contra unidades del sistema penitenciario. Ahora, estas amenazas son diferentes, es decir, atacar a la Embajada Americana no es cualquier cosa. Amenazas contra el Ministerio Público siempre han existido, pero parecieran tener inclusive a algunas aristas aquí interesantes. Bueno, sea como sea, de alguna manera, cuando te quieren hacer algo, generalmente no te amenazan en los temas de seguridad porque te tratan de tomar desprevenido. Pero cuando hablamos de maras y pandillas, eventualmente sí lo hacen. ¿Tienen algún interés en atacar al Ministerio Público, las maras y pandillas? Yo creo que sí, eventualmente. Mi pregunta es si eso es lo que yo todavía no entiendo. ¿A la Embajada Americana? A la Embajada Americana. Claro, llama peculiarmente la atención estas amenazas que se están registrando, pero también podemos recordar que recién ayer, hace unos días, trasladaron de cárcel a los más poderosos y a los más fuertes del barrio 18. ¿Podría estar esto vinculado entonces directamente con estas amenazas que ahora se están gestionando? Podría darse, o ¿por qué no pensamos otra cosa? Y si no necesariamente son las maras, de pronto pudiera ser algún otro sector también del crimen organizado, como narcotraficantes. Es que, porque han habido deportaciones a Estados Unidos. Es que por supuesto, porque atacar a la Embajada Americana, bueno, la Embajada Americana, ¿qué tiene que ver con las maras, digámoslo así, ¿no? Apoyan, yo sé que apoyan económicamente el Triángulo Norte, ¿verdad? Honduras, Salvador y Guatemala, y reciben el apoyo económico de la Embajada Americana, bueno, de Estados Unidos principalmente, pero yo no sé qué pensar en este caso, porque no me late que sean las maras. Recordemos también que Donald Trump hace un tiempo le declara la guerra a los salvatruchas. Él ha declarado la guerra a integrantes de la mara salvatrucha, entonces quizás sea de ahondar y de investigar realmente de dónde vienen estas amenazas. Todas estas líneas e hipótesis que ustedes están manejando me parecen muy interesantes y es lo valioso de este análisis. Solo recordemos un detalle más. Dentro del mundo de las maras, lo hemos dicho a la saciedad, la mara más grande es la salvatrucha, pero en Guatemala la mara más grande es el barrio 18. Entonces ahí es donde yo creo, amenazas al sistema penitenciario sí tienen que ser eventualmente de maras, ya lo han hecho muchas veces. Amenazas al Ministerio Público, a la PNC, me puedo atrever a pensar que eventualmente pueden ser maras, pero en el tema de la Embajada Americana es donde yo tengo mis dudas y es donde creo particularmente que vienen otros grupos delincuenciales a hacer. Claro, y que puede ser muy cierto, porque en realidad últimamente se ha estado dando un trabajo muy fuerte en contra del narcotráfico en nuestro país. Se han reportado capturas. Más grande la incautación más grande histórica en Guatemala se tiene el año pasado, han sido extraditados. En realidad es complicado, pero es complicado que amenacen a las instituciones. ¿Qué podemos hacer entonces? Ahora, ¿el narcotráfico amenaza? Muy bien. Es que ese es el problema, que yo siento que si vamos a hablar de un tema de narcotráfico no te amenaza. Este tema de hoy es tan bonito y tan interesante y por eso nos deja hasta ciertas dudas y preguntas que seguramente usted ahí en casa las está resolviendo de mejor manera que nosotros, porque sí, normalmente lo que decíamos, cuando te quieren atacar otros grupos del crimen organizado no te amenazan. Narco generalmente no hace eso, lo que hace es advertirte. ¿Y cómo lo hacen? Es decir, con acciones contundentes donde dice, si ustedes fallan, esto es lo que le vamos a hacer, pero lo hacen, no avisan antes. ¿A cargo de quién está la seguridad en la Embajada Americana? Bueno, aquí es una situación dual. En primera instancia ya hay marines, hay gente precisamente de seguridad de la Embajada Americana y eso creo yo que también es muy bueno porque ellos manejan varias agencias, inclusive agencias no solo antidrogas sino que de inteligencia, pero también el Estado guatemalteco
les proporciona, fíjense, Andri y Alejandra, seguridad por parte de nosotros a través de Policía Nacional Civil, y se le facilitan también grupos muy élite de lo que es el Ejército de Guatemala. Yo creo que la embajada está muy bien resguardada. Ayer tuvieron que evacuar incluso, ¿no? Tuvieron que evacuar, eso tuvieron que ver los pasillos, la parte de enfrente, los jardines. Por una amenaza de bomba que se tenía. Sí, claro. Y ahora en el Ministerio Público una situación similar y cierran las puertas al público. Sin embargo, sí continuaron brindando el servicio y asistiendo, tomando denuncias, en fin, todo lo que todos los servicios que presta el Ministerio Público como tal. Pero ¿serán estas medidas funcionales? No. ¿Será que realmente es así como se debe actuar al momento de recibir estas amenazas? No, lo que hay que hacer es inteligencia y obviamente la parte investigativa, tratar de determinar si las amenazas son reales, porque ¿qué pasa si la amenaza es solo un bluff? ¿De dónde surgió la amenaza, no? Exacto, ¿dónde surgió la amenaza? Creó? O alguien que quiera distraer con esto para hacer otra cosa. Puede ser una cortina. Puede ser una cortina de humo. Y una cortina creada por alguien o por algún grupo. Así es. Algún grupo interesado en querer, sí, claro que sí. Pero para llegar al nivel de que el MP publique un comunicado, correcto, esto quiere decir que pues más de algún fundamento tenían ellos en la amenaza. No sé si estoy equivocado, pero un comunicado no lo haces tú por nada más por un tuit que salió ahí. Incluso, ¿no?, cerrar las puertas, la embajada americana hace lo mismo. Es correcto, es que esto es lo que llama dramáticamente la atención. Ahora, vamos a tener algunos datos en pantalla, por favor, parece? Alejandra, me parece si nos excelente. ayudas con los datos en pantalla, porque los tenemos justamente dentro de unos segundos ya. Claro que sí, desde el pasado viernes 19 de enero algunas instituciones denunciaron que estaban bajo amenaza, y es que peculiarmente ha llamado la atención de Todo Noticias. Por ello le continuamos dando seguimiento para que usted esté enterado de lo que acontece en Guatemala. Presuntamente puede ser que sea provenientes de pandilleros. Entre otras, pues podemos mencionar las instituciones amenazadas, el Ministerio Público, los juzgados y tribunales, las instalaciones del sistema penitenciario, las municipalidades, incluso la Embajada de Estados Unidos. Hago una acotación. Mira, ya van 2 días que no se trasladan reos del sistema penitenciario a juzgados. Perdón, dime. Sí, no, es que tenemos las 5 instituciones que ha leído Alejandra en pantalla. Mira, Ministerio Público. Sí. Juzgados, tribunales. No hay traslado de pandilleros. No hay traslado. Instalaciones del sistema penitenciario. Viven bajo amenaza. Municipalidades. ¿A cuenta Eso es de dramático. qué? Son 340 municipalidades. ¿A cuenta de qué? Embajada de Estados Unidos de América. Entonces, bueno, tenemos las 2 últimas en veremos. Sí, en una incógnita total. Tienen que tener mucho poder, claro. Sí. Y tienen que tener mucho poder y mucha fuerza para poder amenazar a instituciones de esta magnitud. Estamos hablando de municipalidades, Ministerio Público. En realidad tiene que ser alguien muy fuerte el que esté detrás de esta situación para poder amenazar de esta manera. ¿Qué es lo mejor, Alejandra y Andri, que podemos hacer en este momento como Estado guatemalteco ante esta amenaza? Porque es efectivamente, gracias a Dios, una amenaza, aunque no es gracia estar bajo amenaza, como dice nuestro hashtag. Lo que hay que hacer es que esos sistemas de seguridad, hablo de DIGICI, que es inteligencia civil, de inteligencia militar y de la misma inteligencia penitenciaria, se pongan de acuerdo bajo la misma Secretaría de Análisis Estratégico para poder determinar de dónde surge la amenaza y saber si es real, y si en todo caso es real, hacer las acciones correctivas a tiempo. ¿A cargo de quién está la Secretaría de Análisis Estratégico y de Seguridad, Talamonte? Te quedó mal en este caso. Bueno, pero es la presidencia. No, sí, el nombre no lo sé, pero ya, sí es parte del Ejecutivo. Y ahí se aglomeran las instituciones como PNC. Por ley. Por ley, porque la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad dice que el sistema de inteligencia de Guatemala está comandado, presidido, coordinado por la Secretaría de Inteligencia de Estado. Y así tiene que ser, ¿verdad? Y yo creo ¿A dónde va a llegar esto, Talamonte? ¿A dónde va a llegar la amenaza, crees tú? El problema, Andri y Alejandra, es que la amenaza lo que causa es zozobra. Entonces, si tú tienes que ir, por ejemplo, al MP a hacer una denuncia, yo mejor no voy. No va a ser que en el momento que vaya pongan una bomba, haya un tiroteo o algo. Tengo que ir a tribunales, mejor no voy. Entonces, si no se hace algo para descartar que esto no es real o que ya está neutralizada y anulada esa amenaza, lo que va a crear es miedo y zozobra, y eso es peor a veces que los hechos delictivos mismos. Para concluir, el tiempo lamentablemente se nos está terminando, y a manera de conclusiones, ¿cómo debemos los guatemaltecos entonces reaccionar ante estas amenazas para evitar precisamente caer en esa zozobra y en esa intimidación suficiente con lo que tenemos, con la violencia que se registra día con día, como para ahora tener que venir y tener miedo de estas amenazas? Claro que sí, Alejandra, y a manera de conclusión también, Andri, creo que lo mejor que podemos hacer nosotros los ciudadanos es estar tranquilos, confiar que nuestros sistemas de inteligencia y obviamente el apoyo seguramente también hasta la misma embajada americana que ha sido amenazada, lograrán determinar si estas amenazas son reales o no.
Y si son reales, lograrán neutralizarlas, porque para eso sirve la inteligencia de Estado. Y Guatemala tiene que ir dando pasos precisamente buenos y firmes para neutralizar estas situaciones. Por lo demás, a los ciudadanos, por favor, tranquilos, y que asistan a las instituciones que van a asistir. No pueden amenazar, pero no pueden atacar a todos al mismo tiempo. Talamonte, muchas gracias por tus observaciones y tu análisis siempre en este espacio. Gracias. Que te vaya bien, Talamonte, y cuídate en la calle. Bueno, vamos a continuar aquí en Todo Noticias.